Bendiciones para todos mis hermanos y amigos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Me gustaría que me acompañen en sus Biblias, tengámosla ahí por favor, en Hechos capítulo 5, verso 12 hasta el 42. Por lo pronto, quisiera leerles Hechos 5, 25 al 29. Dice, pero viendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Oremos. Padre nuestro, en esta hora una vez más venimos delante de tu presencia, dándote gracias por el privilegio que tenemos de escuchar tu palabra. Oramos para que ella nos bendiga, para que ella nos satisfaga y, como dice el profeta Isaías, que cumpla el propósito por el cual fue enviada a nuestras vidas. Ayúdanos que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. Y oramos por aquellos que no te conocen, para que por favor hoy tu Espíritu Santo abra sus corazones para que vengan al conocimiento de tu Hijo y los lleve a arrepentimiento para el perdón de sus pecados. Que después de esta reunión todos salgamos más parecidos al Señor Jesucristo, porque te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Estimados hermanos y amigos, cuando el Señor estuvo en medio de sus discípulos después de haber resucitado, el Evangelio de Marcos capítulo 16 verso 15 dice que Él ha resucitado y les dijo estas palabras: vayan y anuncien el Evangelio por todas las naciones. Proclamen el Evangelio, aquel que oiga, se arrepiente y sea bautizado será salvo, mas el que no será condenado. En Mateo capítulo 28, verso 18 al 20, el Señor igual, mismo en un pasaje paralelo, ya no habla Marcos sino Mateo, dice que el Señor Jesús les dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y el texto dice: y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, esta promesa que el Señor Jesús hizo a sus discípulos la cumplió. En Hechos capítulo 1 verso 8, el libro que estamos estudiando, nos dice verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El Señor Jesús había prometido su Espíritu para empoderarlos y de esa manera ellos pudieran ser testigos. Después de observar el libro de los Hechos, después del capítulo 2 y luego que la promesa del Espíritu Santo está sobre ellos, la orden o el mandato que habían recibido se estaba cumpliendo. El mandato que el Señor Jesús había dado a sus discípulos, la orden que ellos recibieron la estaban cumpliendo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, dice, y me seréis testigo en Jerusalén. Estar en Jerusalén. Y estando en Jerusalén, ahora no solamente proclamaban el Evangelio o anunciaban de que Cristo había muerto por sus pecados, que había resucitado, sino que ahora también lo demostraban. Milagros, prodigios y señales estaban ocurriendo en Jerusalén. Pero varias cosas estaban ocurriendo en esta ciudad. Vayan conmigo por favor a Hechos capítulo 5, pero miren el verso 12 por favor, al verso 16. Y por la mano de los apóstoles nos dice
Lucas, el escritor, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. No solamente proclamaban el evangelio, sino que también ahora se hacían muchas señales y prodigios. No solamente eso, sino que estaban todos unánimes, lo vimos en enseñanzas pasadas, en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Notan? No solamente anunciaban el evangelio, sino que lo demostraban haciendo milagros, prodigios, señales, lo demostraban, haciendo acción social, en pocas palabras. Nos dice la palabra del Señor en el verso 14 de Hechos 5, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Es decir, este evangelio que se proclamaba, este evangelio que se demostraba, este evangelio ahora hacía que muchos oyeran el evangelio y el número iba creciendo, aumentaba más y más, nos dice. No solamente lo proclamaban, sino que lo demostraban. Verso 15, mire lo que dice. Tanto que sacaban a los enfermos en las calles, los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, o al menos su sombra, cayera sobre ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y mire lo que dice. Todos eran sanados, todos. Así que, hermanos, por un lado se estaba proclamando el evangelio para solucionar un problema espiritual que tenemos con Dios. Nuestro pecado nos aparta con Dios, y así que se proclamaba ese evangelio, se arrepentían y ahora creían y venían al cristianismo. Pero no solamente eso. Por mano de los apóstoles, ahora siendo usados por el Espíritu de Dios, ellos oraban por personas que estaban siendo atormentadas por espíritus inmundos y eran libres, y ahora los que eran enfermos, dice que todos eran sanados. Tanto así, piensen por un momento, están en una ciudad y diferentes lugares venían a esa ciudad y llevaban los enfermos para ser sanados. Más adelante hablaremos con respecto a que el propósito de Dios, se estaba cumpliendo al proclamar, pero de alguna manera también se estaba deteniendo. Más adelante lo hablaremos. Ahora vemos entonces que el número aumentaba. Estaban siendo, nos dice la palabra de Dios, que el pueblo estimaba a los apóstoles y a los creyentes. Los estimaba, y la pregunta es, ¿por qué los estimaba? Bueno, lo que estaban haciendo no tenía nada de malo. ¿Qué tenía de malo hablar de que Cristo había resucitado, que había muerto por sus pecados y que ahora podrían arrepentirse y podrían tener vida eterna? ¿Qué tenía de malo? ¿Qué tenía de malo que se ayudaban mutuamente, vendían sus casas y no había ningún necesitado? ¿Qué tenía de malo que traían un enfermo y era sano? ¿Qué tenía de malo que traían uno que estaba endemoniado y era libre? Pues de esta manera, lo que estaban haciendo no tenía nada de malo y por eso eran estimados. Al contrario, no solamente ellos traían esperanza espiritual, sino que también traían esperanza física y emocional. Física y emocional. Ahora, los seres humanos tenemos varios tipos de autoridad. Usted y yo tenemos una autoridad divina. Dios nos da órdenes a través de su bendita palabra y es necesario que esas órdenes se cumplan. Es una autoridad divina, pero tenemos autoridad familiar. Muchos, los hijos, debemos obediencia a nuestros padres, a los mayores, a los adultos. Tenemos autoridades civiles, el presidente, los alcaldes, todas nuestras autoridades civiles, pero también tenemos autoridades religiosas. Qué bueno es cuando yo reconozco mi autoridad espiritual, mi autoridad religiosa. Los pastores, los líderes, los que Dios ha puesto como líderes espirituales son nuestras autoridades. También tenemos autoridades militares, los policías, las fuerzas armadas, los militares. De esta manera debemos obediencia a ellos. Y así podría nombrarles muchas autoridades,
como aquel vigilante que se pone detrás de una puerta para no dejar entrar a un hospital a algunos. Bueno, frente a todas las autoridades que existen, alguien alguna vez dijo: si no estoy dispuesto a estar bajo autoridad, jamás se podrá ejercer una autoridad verdadera. En pocas palabras, si usted y yo alguna vez queremos tener autoridad sobre alguien, debemos estar sobre autoridad. Debemos estarlo. Aquí, hermanos, los apóstoles están en Jerusalén y ellos están bajo autoridades civiles, que es Roma, autoridades religiosas, que es el pueblo judío, y están las autoridades del templo también. Y ellos están bajo su autoridad. Los discípulos del Señor Jesús se les estaba exigiendo que se sujetaran a esas autoridades, que se sujetaran a ellos, tanto civiles como religiosas. ¿Qué les estaban exigiendo? ¿Qué estaban exigiendo estas autoridades? La pregunta que estamos haciéndonos es: si estaban en las autoridades y se nos pide que estemos bajo autoridad, ¿ellos se sometieron a esas exigencias propuestas por estas autoridades? Bueno, el día de hoy me gustaría hablarles bajo el título: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si está tomando nota, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En otras palabras, podríamos decir, es necesario obedecer primero a Dios antes que cualquier autoridad civil. ¿Qué veremos en este texto? Vayan conmigo a Hechos capítulo 5, verso 17. Mire lo que sucedió. Nos dice lo que estaba ocurriendo. Todos los enfermos estaban siendo sanados. Todos los que estaban con espíritus inmundos eran liberados. El pueblo estimaba mucho a los creyentes, a los discípulos. Pero también nos dice lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Verso 17, por favor. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo. ¿Qué nos dice aquí? El resultado de que una iglesia estaba creciendo, el resultado de que el evangelio se estaba proclamando, el resultado de que el evangelio se estaba demostrando, el resultado de que el evangelio hacía que estimaran a esas personas, nos dice ahora que se levantó un tipo de persona, el sumo sacerdote. Los líderes religiosos no eran cualquiera. En Jerusalén el judaísmo tenía sacerdotes y sumo sacerdote. Este sumo sacerdote se levantó y dice que también los de la secta de los saduceos. Pastor, acláreme un poco quiénes son la secta de los saduceos. Los saduceos eran parte del judaísmo, pero ellos no creían en la resurrección de muertos. Ellos no creían en ángeles, ellos no creían en el más allá. Por eso entonces, estos saduceos también tenían el propósito de callar a los apóstoles, de callar a los cristianos. ¿Por qué? Porque estaban diciendo que a Cristo, si Cristo había resucitado, nosotros también resucitaríamos. Así que estos se levantaron y dice que se llenaron de celo. Se llenaron de celo. ¿Pero qué tipo de celo? Ellos tenían su religión, era la religión oficial del Estado en Jerusalén. En este caso, ¿por qué tenían celo? Bueno, parecía ser que le estaban quitando adeptos. Los judíos se estaban volviendo al cristianismo. Tienen celo, pero por otro lado, ese celo innato de que yo tengo la verdad absoluta de los saduceos, tenían que decir, tenemos que callarlos, porque si no los callamos, esta gente no va a creer lo que nosotros creemos. Se levantan entonces. Mientras unos se levantan, ¿qué hacen ahora? Verso 18, tienen la autoridad civil, tienen la autoridad religiosa, tienen el poder, y así como ocurrió en Hechos capítulo 4, miremos lo que dice Hechos 5, 18. Les echaron mano a los apóstoles, ¿y qué hicieron? Los pusieron en la cárcel pública. Miren esto. Aquí no nos dice qué hicieron los apóstoles.
Los apóstoles saben que ellos son autoridad. Lo que están haciendo no es malo. Están haciendo un bien a la sociedad. Están proclamando el evangelio y están ayudando. Ahora dejan que sean tomados presos. Pero mientras esto ocurre, mire lo que ocurrió, verso 19. Mas un ángel del Señor. Ese más quiere decir, las autoridades civiles, los hombres, ponen presos a los apóstoles para que no sigan proclamando. Pero Dios, a través de un ángel, el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, los sacó y les dijo, ¿qué hace el Señor? El Señor no quiere que el evangelio se detenga ni esté encarcelado. Así que vemos, hermanos, que mientras unos quieren callar o meter preso el evangelio, Dios está abriendo las puertas para sacarlos. Y aquí vemos entonces qué es lo que exige Dios. Recordemos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué era lo que exigía Dios para que pudiéramos obedecer? Mire lo que dice el verso 19, por favor. El verso 20, por favor. ¿Cuál es la exigencia de Dios? ¿O cuál era la orden de Dios que se debe obedecer? El verso 20 dice que este ángel, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándole, les dijo, ahora sí, verso 20, id y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Notan lo que dijo el ángel, mis hermanos? Lo primero, la exigencia de Dios, aparte de usando este ángel, es vayan y anuncien. Pero este vayan y anuncien no era cualquier tipo de pronunciación. Aquí dice id. Este verbo aquí es imperativo, es vayan. Es una orden. Dios está usando un ángel para decirle a los discípulos, oiga, ¿a ustedes los metieron presos? Sí, yo los saco, pero vayan y sigan anunciando. Y vayan, ¿a dónde? Al templo, pónganse de pie en el templo. ¿Qué hagan en el templo? Anuncien. ¿Qué deben anunciar? Las palabras de esta vida. Anuncien en pocas palabras el evangelio de Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Vayan y anuncienlo. ¿A quién tendrían que anunciárselo? Al pueblo. Así que como primer punto, estamos viendo las exigencias de Dios. Aquí vemos en contraste, mientras los hombres quieren tener presos a los que proclaman el evangelio de vida, Dios abre las puertas para que se siga anunciando esa vida. ¿Qué hicieron los discípulos? No solo escucharon la orden, no solo la escucharon, sino que la obedecieron. No solo es ir a hacer discípulos, sino a hacer los discípulos. Dios no nos pide solamente a ir, es hacer los discípulos. Mire lo que pasó en el verso 21. Habiendo oído esto, ¿quiénes oyeron? Los discípulos. ¿A quiénes oyeron? A este ángel que les dijo vayan y al templo y sigan anunciando. Lo oyeron. ¿Qué hicieron? Entraron de mañana en el templo. ¿Recuerda qué había pasado con ellos? Los habían metido presos. ¿Qué hizo el ángel? Los sacó del lugar donde estaban presos. Madrugaron cuando se abría el templo, entraron de mañana en el templo y ¿qué hacían? Y enseñaban. ¿Enseñaban qué? El evangelio. Cuando se tiene claro la orden de Dios, los que no quieren que se anuncie este evangelio, están pensando que aún sigue preso el evangelio, pero ¿qué pasó? Miren, por un lado los líderes religiosos, los líderes incluyendo civiles, habían metido presos a los apóstoles. Pero nos dice que esa noche Dios permitió que ellos salieran. Y de madrugada van y están cumpliendo. Si fueran otros dirían, no, pero bueno, si sigo anunciando vuelven y me meten preso. Yo más bien me quedo quieto. Ellos habían entendido que esto era una orden de Dios. Habían entendido que cuando Dios habla hay que cumplir. Así que mire lo que pasó.
Habiendo oído esto, verso 21 del capítulo 5, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto que ellos estaban enseñando en el templo, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. Se reúne toda la cúpula religiosa para tomar decisiones, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. ¿Notan eso? Verso 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, verso 23, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad. En pocas palabras, aquí está ocurriendo algo. Fuimos a la cárcel y la cárcel tiene sus rejas, la cárcel tiene sus chapas, tiene su seguridad, y es una realidad. Fuimos, está cerrado con toda seguridad y los guardias afuera al pie de las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos. Algo había ocurrido. O los guardias habían sacado a los apóstoles, o Dios había hecho un milagro. Efectivamente, Dios había hecho un milagro. De manera sobrenatural, ¿cómo ocurrió? Dios permitió que este ángel sacara de la cárcel a aquellos que querían proclamar el evangelio. Verso 24 de Hechos 5. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar todo aquello. Como que dicen, bueno, como que se nos sale de las manos. Se nos sale de las manos, no podemos detenerlos. Miren, los encerramos, pero salieron. ¿Qué está pasando? Y el verso 25 hay un contraste. Mientras ellos están diciendo, ¿qué va a pasar con esta gente? Siguen anunciando, siguen diciendo. Verso 25 dice, pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que ustedes pusieron en la cárcel están en el templo y ¿qué hacen? Enseñan al pueblo. ¿Cuál era la orden del Señor? Vayan y anuncien el evangelio en Marcos. Y ahora dice, vayan y discipulen, hagan discípulos. Cuando hay un verdadero evangelio, no solamente se anuncia, sino que se enseña. Y era lo que estaban haciendo los discípulos. Cumpliendo la orden del Señor, que había dicho cuando había resucitado. Pero ahora un ángel les había dicho, yo los saco de la cárcel, sigan anunciando y sigan enseñando. Era lo que estaban haciendo. Mire lo que dice, están en el templo y enseñan al pueblo, haciendo la tarea. ¿Cómo me recuerda estas palabras del Señor Jesús cuando aún era un adolescente? María, su mamá, le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y el Señor Jesús le dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es estar? Nosotros como iglesia creemos, sobre todo el día del Señor, se lo dedicamos a Él, estamos en las cosas de Él. Ellos en ese momento estaban obedeciendo a Dios. Dios les había dicho a través de un ángel, váyanse para el templo, sigan anunciando, sigan enseñando, y era lo que estaban haciendo. Estaban obedeciendo a Dios. Verso 26. Entonces fue el jefe de la guardia de los alguaciles y los trajo sin violencia. Los trae sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Recuerda qué pasaba con el pueblo de Jerusalén. En Jerusalén, con aquellos que proclamaban, los estimaban mucho. ¿Y por qué? Porque ellos no solamente anunciaban, sino que demostraban. Ahora entonces los llevan sin violencia, verso 27, cuando los trajeron, los presentan ante el concilio, el sumo sacerdote les preguntó. Ya hemos visto entonces, mis hermanos, como primer punto, las exigencias de Dios o lo que quiere Dios. Lo que Dios quiere entonces es, hermanos, que las órdenes de Él por medio de su palabra de ir y anunciar el evangelio se debe cumplir. Pastor, pero esto fue para los discípulos, para los apóstoles. ¿Es aplicado hoy en día? Claro que sí, mis hermanos. Todo aquel que ha nacido de nuevo, que ha creído en Cristo, tiene la responsabilidad de anunciar, de ir a ser discípulos. Así que la exigencia de Dios es vayan y anuncien el evangelio. Veamos las exigencias de los hombres como segundo punto. En otras palabras, ¿qué era lo que los hombres querían?
Vayan conmigo, por favor, una vez más al verso 27 y 28. Cuando los trajeron, les presentaron ante el concilio y mire lo que dice, el sumo sacerdote les preguntó. Y aquí vemos cuál era una de sus exigencias, no enseñar en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Verso 28 dice, diciendo, ¿no mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? ¿Qué era lo que querían o cuál era la exigencia de los líderes religiosos? Estaban dando una orden, no os mandamos. Así como el ángel dijo, id, los hombres o los religiosos también dijeron, id. No les mandamos estrictamente, fue una orden obligatoria, religiosa, acompañada o respaldada por la ley civil de que no enseñasen en ese nombre. Ellos dicen, nuestras exigencias es que no enseñen en ese nombre. Y ellos mismos dicen, ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Notan? La euforia, el entusiasmo, el poder que tenían, estaban ahora desobedeciendo las leyes religiosas. Lo que estaban exigiendo estos hombres era que no se enseñara de Cristo. Era que no se proclamara el evangelio de Cristo. Así que ellos habían llenado a Jerusalén de la doctrina del Señor Jesucristo. Y no solamente esto. Ahora, dicen ellos, y quieren ustedes echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Lo que los apóstoles estaban diciendo es que Dios había permitido que los judíos y los romanos fuesen usados para matar al Cristo. Y ellos se sentían culpables. Así que, ¿qué querían ellos? ¿Cuál era la exigencia? No anuncien, no hablen, no enseñen de Cristo. Pero segundo, no nos echen la culpa a nosotros. Nosotros tenemos la verdadera religión. Era lo que decían ellos. Hemos visto hasta aquí dos cosas. La exigencia de Dios, vayan y anuncien el evangelio. Y dos, hemos visto la exigencia de los hombres. Miremos ahora la responsabilidad de los discípulos frente a estas dos cosas. Por un lado, Dios dice una cosa, por otro lado, los hombres dicen otra cosa, ya sea ley religiosa o ley civil. La responsabilidad de los discípulos. Lo primero, hermanos, una de las responsabilidades de los discípulos era dejar claro a quién se debe obedecer primero. Esa es una responsabilidad de un discípulo de Cristo. Alguien que realmente cree en lo que Dios hizo. ¿Por qué dice esto, pastor? Mire lo que dice el verso 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario. Los hombres le estaban dando una orden, era una orden civil. Pastor, tenemos que estar sujetos a nuestras autoridades civiles. Sí, pero cuando mi obediencia a las autoridades externas, ya sea civiles o religiosas, está por encima de lo que Dios me ha demandado que yo haga, es necesario no hacerlas. Así que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ellos lo tenían claro. La responsabilidad de ellos era dejar claro a quién deberían obedecer primero. ¿Qué otra responsabilidad tenían los discípulos? Seguir proclamando el evangelio. No solamente les dijeron, oiga, necesitamos obedecer a Dios antes que a los hombres, sino que ahora deberían seguir proclamando el evangelio. Verso 30. Con eso le dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. En otras palabras están diciendo, Dios hizo que el Señor Jesús resucitara. A quien ustedes mataron colgándole en un madero. ¿Saben lo que la ley civil se había mangualado con la ley religiosa para decirles, cállense dos cosas. Uno, no proclamen a Cristo, y dos, no nos echen la culpa. Y mire lo que dice, inmediatamente les dan la palabra, verso 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, están proclamando el evangelio, a quienes ustedes mataron colgándolo en un madero. Inmediatamente vuelve y se lo dice. Verso 31. A este, hablando del Señor Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Aquí están diciendo dos cosas. Dios
ha permitido que Cristo sea el rey, ahora es príncipe, ahora es el rey y salvador. Es Señor y Cristo, como lo dijo Pedro en enseñanzas pasadas. Están proclamando el evangelio. ¿Y para qué Dios ha hecho esto? Mire lo que dice el 31, la segunda parte. Para dar a Israel, ¿qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. En otras palabras, los apóstoles, los primeros discípulos, proclamaban este evangelio, hablaban de la resurrección de Cristo, hablaban de que ellos habían sido partícipes de matarlo y colgarlo en un madero, para que se arrepintieran y para que fueran perdonados sus pecados. Y ahora con esto, verso 32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Esto quiere decir que los primeros discípulos, los apóstoles dijeron, nosotros somos testigos, lo vimos vivo, nosotros vimos cómo lo crucificaron, nosotros vimos cómo Él puede levantarse entre los muertos. Pero también, ¿quién más puede ser testigo de la resurrección de Cristo? En otras palabras, diría el verso 32, aquel que tiene el Espíritu Santo dentro de él. Dice, y también el Espíritu Santo, el cual Dios da a los que le obedecen. Cuando una persona viene de arrepentimiento, a fe en Cristo, y empieza a obedecer su palabra, el Espíritu Santo viene sobre la persona y empieza a ser testigo. Aprovechando este interrogatorio, ellos entonces nuevamente anuncian el evangelio. ¿Qué pasó? Verso 33. Oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlos. Pues ¿cómo no querían matarlos? Estaban yendo en contra de las leyes que ellos habían proclamado. Los discípulos dejaron claro a quién deberían obedecer. También seguían anunciando el evangelio, pero ahora su responsabilidad era otra cosa también. Dejar que Dios interviniera aún por los no creyentes. Recuerdan, querían callarlos. Querían que no hablaran más, pero Dios permite que se use a otros. Mire lo que dice el verso 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. ¿Notan? Dios usa a alguien dentro de ellos con buen cargo, buen prestigio, buen maestro. ¿Lo usa para qué? Verso 35. Luego dijo, varones israelitas, miren por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. Él dice, mire, en días pasados se levantó Teudas diciendo que era alguien. Y a este se unió un número como de 400 hombres. Tuvo seguidores. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. En pocas palabras dice, este hombre Gamaliel, usado por Dios en medio de la situación, que era reconocido. Teudas tuvo una cantidad de seguidores, pudo habernos hecho contra nosotros como judíos, pero cuando él murió, todos se dispersaron. Cristo había muerto, había resucitado y antes crecían más. Verso 37. Después de Teudas, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Este tenía muchos seguidores, dice Gamaliel. Pero también él y todos los que obedecían fueron dispersados. Es decir, esa religión se levantó, pero se destruyó. Verso 38. Ahora os digo, apártense de estos hombres y déjenlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué dice? Se desvanecerá. Si ellos inventaron esta religión, se van a dar cuenta que eso se va a destruir. En otras palabras, si su plan es de hombre, va a fallar. Y el verso 39 que dice, mas si es de Dios, no podrán destruir. No seáis tal vez hallado luchando contra Dios. Gamaliel, que es parte del equipo de sacerdotes del concilio, de un doctor en la ley, dice, si esto es de Dios, ustedes no lo van a poder destruir. Van a estar peleando contra Dios. Y el verso 40 dice, y convinieron con él, era un doctor de la ley,
era un reconocido del pueblo y dijeron, oiga, ese tiene razón. Estos están haciendo escándalos, hacen milagros, prodigios, señales, ayudan al enfermo, ayudan al huérfano, se ayudan entre todos. Pero si esto es de hombre, se va a acabar. Consintieron con él, llamaron nuevamente a los apóstoles y ¿qué hicieron? Los azotaron. Y les intimidaron a que no hablasen en el nombre de Jesús. ¿Notan lo que quieren? Y les pusieron en libertad. Pero ahora, ¿qué ocurre? Verso 41, vamos a ver que demuestran el gozo de poder seguir anunciando el evangelio. La responsabilidad entonces, hermanos, de los discípulos, sabiendo que hay una autoridad civil, sabiendo que hay una autoridad divina. La autoridad divina da una orden, la autoridad civil y religiosa ha dado otra orden. Ellos saben la responsabilidad. Primero, dejar claro a quién debemos ser primero. Segundo, seguir proclamando el evangelio. Tercero, dejar que Dios actúe aún por medio de otros. Pero cuarto, demostrar el gozo de poder seguir anunciando el evangelio. Verso 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Llorando, me pegaron, me dolió. No, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. En otras palabras, contentos de tener el honor de sufrir por causa del nombre de Cristo o por causa de su nombre. ¿Notan? La responsabilidad de un discípulo es, qué bueno, qué gozo es que por anunciar el evangelio, por hacer el bien, suframos. Eso trae gozo. Si tú estás anunciando el evangelio y sufres por eso, dice el apóstol Pedro, qué bien haces, muy bien. Pero si por malhechor te persiguen, pues, ¿qué más da? ¿Cómo se haría ahora este trabajo? Mire lo que dice el verso 42. Ellos salen después de estar presos, los dejan libres, aunque golpeados físicamente, pero por dentro emocionados, porque su espíritu estaba proclamando. El verso 42 dice, y todos los días. ¿Cuánto, pastor? Todos los días. Repítamelo, pastor. ¿Cuánto? Todos los días. ¿En dónde? En el templo y por las casas. ¿Qué hacían? No cesaban o continuaban. ¿Qué haciendo? Enseñando y predicando a Cristo. Esa era su pasión. Ese era su deseo. Proclamaban. No obedecieron primero a los hombres. Obedecieron primero a Dios antes que a los hombres. Quiero concluir, hermanos. Me gustaría hablar contigo como iglesia. Los que conocen al Señor Jesucristo. Tú que un día escuchaste el evangelio, creíste y te bautizaste. Y aún ahora tienes el privilegio de participar de la cena del Señor por cuanto eres bautizado. Tú que estás escuchando esto y que eres parte de la iglesia. ¿Qué nos ha exigido Dios que hagamos? Que prediquemos y enseñemos el evangelio. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás obedeciendo a Dios antes que a los hombres? Es una realidad que las leyes civiles nos han dado unas órdenes. Que nos quedemos en casa. ¿Y esto ha hecho que no proclames el evangelio? Usa los medios, usa la tecnología. Visita al vecino, cumple las normas de bioseguridad, pero sigue anunciando el evangelio. No te quedes callado. ¿Estás obedeciendo a Dios antes que a los hombres? En este tiempo y cumpliendo lo que podemos cumplir para cuidar nuestra salud, sigamos por las casas y por todo lugar anunciando el evangelio. Recordemos que el enemigo quiere que el mensaje de vida esté preso. Quiere que esté oculto. No te encierres en cuatro paredes. Aunque estés en cuatro paredes, el evangelio no se detenga. Sigue anunciando. Sigue anunciando el evangelio, proclamando. Si te dan la oportunidad de visitar a un familiar, si te dan la oportunidad de visitar a un vecino, cumpliendo con las normas, anuncia el evangelio. Cuando las exigencias externas al Señor Jesús están por encima de lo que Él ha demandado en su palabra, no es necesario obedecer a los hombres. Nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero para usted que no es creyente,
Para usted que me está escuchando hoy por primera vez y de repente está escuchando esta enseñanza. La palabra de Dios dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. En pocas palabras, Él resucitó. A quien con nuestra actitud, nuestro pecado, dice ahí, mataste colgándole en un madero. Pero a este, Hechos 5:31, Dios ha exaltado para su diestra por príncipe y salvador. Un príncipe luego es rey. Él es rey. Que sea Él el rey, el que gobierne tu vida, y el salvador, el que perdone tus pecados. ¿Para qué? Para que vengas en arrepentimiento con el propósito de que tus pecados sean perdonados. Así como los apóstoles fueron testigos, ellos dijeron, nosotros somos testigos de estas cosas. Hoy yo estoy siendo testigo, Cristo está vivo. Él está en medio de nosotros. Ven en arrepentimiento para perdón de tus pecados. Para que venga el Espíritu Santo sobre tu vida y puedas también ser testigo con nosotros. Mas, si esto es de Dios, ¿saben? Esto es de Dios. ¿Y por qué, pastor? Porque ha prevalecido. Ya han pasado 2000 años y los cristianos seguimos existiendo. Seguimos anunciando que Cristo está vivo. No podrán destruir el cristianismo porque esto es de Dios. Si tú vas en contra de las cosas de Dios, no estás luchando contra nosotros, estás luchando contra el mismo Dios. Que Dios tenga misericordia y puedas venir en arrepentimiento para la gloria de su nombre. Oremos. A Él sea la gloria. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Gracias por no permitir que el evangelio se detenga, sino que lo sigamos anunciando y enseñando en medio de las dificultades, y que los que somos creyentes, gozosos, seguimos anunciando que hay vida en el Señor Jesucristo. Pero concede hoy, por favor, por tu Espíritu, a aquellos que no te conocen, que vengan al arrepentimiento para el perdón de sus pecados y vengan a bautizarse para la gloria tuya. Oramos en esta hora, dándote gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.